Analicemos el crecimiento de crecimiento y los extremos relativos de la función f de x igual a 1 partido de x más 1. Observemos que la función f de x viene dada por una expresión que es un cociente de 1 partido x más 1, y entonces el dominio de la función es R excepto los valores que anulan el denominador. El denominador es x más 1, si igualamos a 0, nos queda que x es igual a menos 1. Luego es R excepto menos 1. Entonces, siempre que tengamos una función que es un cociente de polinomios, esa función, su dominio, como hemos visto, es R excepto los valores que anulan el denominador, y esa función siempre es continua y derivable en su dominio. O sea, es continua y derivable en todo punto distinto de menos 1. En menos 1 no podemos hablar de continuidad y derivabilidad porque ni tan siquiera la función está definida. Aunque sí que podríamos hablar del límite cuando x tiende a menos 1 de f de x, porque menos 1 es un punto de acumulación del dominio. Bueno, vamos al grano. Crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos relativos de esta función. Pues para el estudio de todas estas cosas, como la función es continua y derivable en todo su dominio, calculamos la derivada. La derivada es un cociente, sería derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo de x más 1 es 1, partido el de abajo al cuadrado. Y esto nos queda 0 por x más 1 es 0, menos 1, partido x más 1 al cuadrado. Una vez que tenemos esto, igualamos a 0. Y de aquí vamos a sacar los candidatos a extremos relativos de la función. Pero menos 1 partido x más 1 es una fracción. ¿Cuándo una fracción es igual a 0? Cuando el numerador es 0. Pero aquí el numerador es menos 1, que siempre es distinto de 0. Luego, esa fracción nunca es igual a 0. Luego, la derivada nunca se anula. Entonces, ¿cómo se estudia el crecimiento de crecimiento y extremos relativos de esta función? En primer lugar, como la derivada no se anula, pues no hay candidatos a máximos y mínimos, o sea que no van a haber extremos relativos de esta función. Para el estudio del crecimiento y decrecimiento lo que se hace es lo siguiente. Representas gráficamente en una recta, esa recta representa los números reales, todos los valores que han anulado la derivada, que como vemos, ninguno. Y ahora, además representas aquellos que no están en el dominio. En este caso el menos 1. Porque el hecho de que menos 1 no esté en el dominio significa que por la izquierda o por la derecha puede pasar cualquier cosa. Repito, en esa recta representas todos los valores que anulan a la derivada junto con los que no están en el dominio. Y entonces tenemos dividida la recta real, como vemos, en dos partes. La parte izquierda de menos 1 y la parte derecha de menos 1. Parte izquierda, parte derecha. El comportamiento de la función para valores más pequeños que menos 1 es perfecto, para valores más grandes que menos 1 es perfecto, en el sentido de que hay continuidad y derivabilidad, el problema es en menos 1. Pero nosotros, como lo vamos a hacer en los intervalos, la parte izquierda y la parte derecha, pues no hay problema. Aquí cogemos un valor, menos 2, como de los valores más pequeños que menos 1, la derivada no se anula, y es la derivada, como vemos, es un cociente de polinomios que solo se anula el denominador de menos 1, el signo de la derivada va a ser el mismo. Y lo mismo va a ocurrir con la parte derecha. Entonces, cogemos un valor más pequeño, menos 2, y un valor más grande. Y sustituimos en la derivada. En menos 1 partido de x más 1 al cuadrado. Si sustituimos el menos 2, f' de menos 2 es igual a menos 1 partido menos 2 más 1 al cuadrado. Que es menos 1 partido de menos 2 más 1. Es menos 1 al cuadrado, que es 1. Menos 1. Menos en 0, f' de 0 sería igual a menos 1 partido 0 más 1 al cuadrado, que nos queda menos 1 partido 1, que es menos 1, negativo. Bueno,
podríamos haber dicho directamente que la función es negativa, que la derivada es negativa, porque observemos que es un número negativo partido de un cuadrado. O sea, un número negativo partido de un cuadrado, menos entre más, menos. Siempre es negativa, no hacía falta ni sustituir. Pero bueno, por si no nos damos cuenta de esos detalles. Entonces, en la parte izquierda, menos 1, la función, la derivada es negativa. Por lo tanto, desde menos infinito hasta menos 1 es decreciente. Lo mismo ocurre desde menos 1 hasta más infinito. Ojo, en menos infinito más infinito el intervalo se pone en abierto siempre. Y en el valor menos 1, donde se anula la derivada, donde no está en el dominio, se pone en abierto. Y ahora, ¿qué pasa en menos 1? Pues aquí no podemos decir nada porque menos 1 no pertenece ni al dominio. Nada. Si fuera un valor que sí que perteneciera al dominio y hubiera anulado la derivada, entonces en ese valor observemos que de decreciente sigue a decreciente, no habría nada. No es el caso, porque menos 1 no está en el dominio. Si hubiera un valor que anula la derivada y que está en el dominio y que pasa de negativo a positivo, positivo a negativo, entonces sí que tendremos un extremo relativo. Entonces, de menos infinito hasta menos 1 decreciente, en menos 1 no está en el dominio, de menos 1 más infinito decreciente y no tiene extremos relativos, no tiene máximos relativos ni mínimos relativos. Ese sería el resumen del estudio que hemos hecho de esta función.